Bueno, pues después de haber visto los videos anteriores y dar lugar a las lecturas previas, vamos a iniciar con lo que nos ocupa, la valoración inicial en psicogeriatría. Eh, para empezar debemos entender algunos conceptos generales y tener en cuenta que cada quien va a envejecer de una manera diferente, cada quien va a tener un impacto distinto en su cuerpo y en su psique con el paso de los años. Mientras a algunas personas va a ser sencillo envejecer, para otras no lo va a ser tanto. Todo depende de cómo ellos puedan identificar ese envejecimiento. La forma en cómo se ve al anciano también va a depender mucho de la sociedad en la que se vive. Actualmente pues se están dando muchos cambios acerca de la concepción de la persona y de la persona en todos sus niveles, desde niños, jóvenes, hombre, mujer, anciano, entre otras. Para evaluar a un anciano es importante que nosotros sepamos que cada quien va a envejecer de acuerdo a las características propias. Y aunque hay características universales que se presentan en todos los individuos, como cambios en el color del cabello, fragilidad en la piel, disminución en la velocidad de la marcha, no todos van a presentarlo al mismo ritmo. Algunos presentarán estas características antes y otras después. Esto dependerá de su genética. También existen otros factores como son los factores intrínsecos, que esto pues depende de la genética de cada quien, de la alimentación y de la adaptación que tiene su cuerpo hacia el medio. Y obviamente otra de las características es que es progresivo, puesto que entendemos al envejecimiento como un proceso. Una vez que inicia, no se detiene. Es una parte de la evolución natural del ser humano. Es necesario categorizar por grupos de edad, porque sabemos que no todos van a tener la misma predisposición a sufrir algún tipo de padecimiento. Eh, se ha diferenciado en 4 grupos: en prevejez, vejez funcional, plena vejez y vejez avanzada. Sabemos que conforme pasa el tiempo tenemos mayor predisposición a sufrir algún tipo de patologías. Obviamente a los 60-64 años la prevalencia de la demencia no es tan alta como a los 75 u 80 años. Es por eso que debemos situar a cada paciente en uno de los grupos etarios de acuerdo a cómo se está presentando. Al realizar la entrevista clínica a nuestros pacientes, debemos tener en cuenta cómo se lleva a cabo esta situación, porque desde que te llaman para que des una consulta, puedes identificar situaciones como el estrés de la familia, los cambios que han tenido, la problemática que se presenta. En el caso clínico que leímos al principio, pues la llamada telefónica la realizó el yerno y no fue directamente la familia. Eso quiere decir que pues el yerno estaba más involucrado, o al menos en ese momento parecía que el yerno estaba más involucrado que la familia. Y cierto fue que cuando tuve la oportunidad de checar la interacción familiar, pues fue difícil la comunicación, porque pues los familiares estaban con pensamientos encontrados. Hoy en día sabemos que la forma de buscar un médico está cambiando, ya la recomendación ha disminuido y se busca más al médico o al terapeuta de acuerdo a lo que se dice en las redes sociales. Esto puede ser benéfico porque pues algunos se pueden obtener pacientes de acuerdo a cómo se anuncian, pero por otro lado puede también ser dificultoso, dado que no hay una recomendación directa y no es fácil saber la experiencia que otras personas han tenido con este tipo de médicos o de terapeutas o prestadores de servicios. Y también nosotros como prestadores de servicios tenemos que ser muy cautos con las personas a las que le damos la atención, y más a las personas que tienen algún problema de salud mental. En el caso de la visita
consultorio, pues nosotros podemos manejar nuestro tiempo y nuestro espacio. Y por otro lado, en el caso de la visita domiciliaria, tenemos que ser muy reservados en cómo damos la atención, puesto que al no conocer a la familia y no conocer los lugares, esto genera también algún tipo de problemática, dado que no sabemos el riesgo que como médicos podemos llegar a tener. Durante la entrevista con el paciente, siempre debemos tener en cuenta que lo que nosotros lleguemos a decir puede tener una repercusión importante en la psique y en la salud de cada una de las personas. Pues la experiencia que tenga el paciente o la familia con el prestador de servicios puede ayudar o puede evitar que se le dé la mejor atención a nuestro paciente. La relación médico-paciente tiene que ser una relación cordial, una relación de interacción entre el médico, el paciente y la enfermedad. Sabemos que cada paciente va a ser distinto, va a presentar diferentes síntomas, pero la relación del médico-paciente tiene que llevar un medio de respeto. Debemos tener una adecuada comunicación con el paciente, tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos en lo que decimos, no tenemos que ser tan enredados en lo que decimos y debemos de mantenerla siempre al margen, puesto que muchas veces podemos transgredir esta situación repercutiendo en una mala atención y sobre todo en una atención inadecuada. Sea niño, joven o anciano, siempre tenemos que hablarle por su nombre, tenemos que evitar palabras como madrecita, abuelita, porque obviamente eso va a repercutir en la forma en cómo atendemos a nuestro paciente. Sabemos que no solamente somos los médicos los que prestan la atención, sino también enfermeras, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, y de esa relación puede salir el beneficio del paciente al conocerlo. Obviamente no vamos a tratar bien a una persona si no la conocemos, entonces tenemos que saber de dónde viene el síntoma, de dónde viene la molestia, el malestar y hacia dónde lo tenemos que encaminar para darle la atención más adecuada. Actualmente sabemos que esta denominación médico-paciente está siendo sustituida por equipo de salud y usuario. Aunque para algunas personas es un tanto difícil entender esta situación, es importante que nosotros, al dar la atención al paciente, pues le hagamos sentir que está siendo atendido de una manera adecuada y sobre todo con mucho profesionalismo. Antes esta situación de médico-paciente pues era un tanto paternalista, actualmente ya no lo es así, ahora ya se hace el paciente copartícipe de su salud y eso ayuda a que se haga responsable de su proceso salud-enfermedad. En caso de que la persona entienda esta situación, va a ser más fácil prestarle la ayuda, porque nosotros como prestadores de servicio vamos a dar la atención encaminada hacia una mejora en su salud y él tiene que hacer la parte que le toca cuidando la toma de sus medicamentos, cambios a nivel de su alimentación, cambios a nivel de su estilo de vida. Y al tener esta responsabilidad compartida, pues obviamente hace que el paciente se esfuerce un poco más en alcanzar su salud, ya que sabe que no solamente depende de los medicamentos, sino que también depende de estos cambios que él vaya adoptando en su propia situación de vida. Y la comunicación que tengamos con el paciente tiene que ser clara, tiene que ser encaminada a que él sepa que existen varias formas de llegar a obtener la salud y que necesita muchas herramientas como es la rehabilitación, la reintegración con su familia, entre otras cosas. Esta entrevista con el paciente anciano sabemos que es una herramienta fundamental para llegar a un diagnóstico y también para dar el mejor tratamiento. Debemos saber que no todas las personas envejecen igual y no todos cursan con el mismo proceso de envejecimiento.
Aunque tengamos enfrente de nosotros a un paciente que tiene una demencia severa, pues siempre será necesario dirigirnos a él con todo respeto y, dirigirnos a él directamente, ya que muchas ocasiones, como se sabe que el paciente está en un proceso demencial bastante acentuado, pues se habla enfrente de él como si no estuviera. Y obviamente estos pacientes entienden lo que se está diciendo y muchas veces esto repercute también en su estado de ánimo. El tratamiento tiene que ser respetuoso, tiene que ser guardado bajo una situación de cordialidad, y también debemos entender cuál es el lugar donde se está presentando, porque no es lo mismo la forma en cómo nos conducimos en el consultorio, en el domicilio o en el hospital. La entrevista que le realizamos al paciente geriátrico siempre debe de ser acompañada de la entrevista a familiares e informantes, porque muchas veces por los problemas propios de memoria, atención, concentración o algunas otras funciones mentales, la información que se nos da no es la adecuada. Y es también necesario saber que no siempre los familiares saben todo acerca del paciente. En más de una ocasión me ha tocado ver que en la consulta en casa nos acompaña el vecino o un amigo que muchas veces sabe más del paciente que su propio familiar. Es importante también que sepamos que la relación siempre debe ser cordial, siempre debemos tratar al paciente con mucho respeto, incluso si él presenta datos de agresividad, de intranquilidad, de irritabilidad o se muestra hostil, porque de nuestro trato pues también va a depender mucho cómo el paciente se conduzca para con nosotros y cómo sea receptivo ante lo que nosotros le estamos otorgando. Nuestro trato para con el paciente tiene que ser regido bajo la beneficencia y no maleficencia. Y esto es porque nosotros obviamente buscamos que el paciente mejore de su condición. De ser posible, los médicos tratantes o los prestadores de servicio tratantes debemos estar en contacto para no perjudicar más al paciente y también para ponernos de acuerdo sobre las decisiones a tomar con respecto a su futuro. La relación médico-paciente pues en algún momento puede llegar a terminar, y esto por muchísimas causas: por la falta de colaboración del enfermo o de sus familiares, por la falta de empatía, por la imposibilidad física, por la interferencia de los familiares. Y en el caso del anciano es común que esta terminación de la relación con el médico-paciente sea llevada a cabo, ya sea porque los hijos del paciente deciden estar yendo con uno y con otro y con otro y con otro médico, o porque el paciente ya no puede llegar a tomar su consulta. Y también en otras ocasiones porque los límites o fronteras entre esta relación son transgredidos. El paciente en ocasiones no se siente entendido, no se siente comprendido y no se siente bien tratado. Una de las condiciones a identificar durante la consulta con el paciente geriátrico son la transferencia y la contratransferencia, ya que esto puede limitar bastante la atención. En ocasiones, cuando el anciano es atendido por una persona joven, tiende a minimizar los conocimientos de esta persona, o también a no tomar en cuenta el conocimiento que tiene o que posee. En la historia clínica que analizamos, pues como pudimos ver, el conocimiento del terapeuta fue minimizado porque la familia lo veía joven. En este caso a mí me veían joven, y fue que tanto el paciente como su familiar pensaron que el conocimiento que podría llegar a tener no era el correcto, y que incluso podría ser insuficiente por la falta de edad o por la falta de experiencia que ellos pensaban que existía. Desafortunadamente, una de las situaciones presentes en el anciano frágil o dependiente, e incluso en ocasiones en el anciano saludable, es el cambio de roles. El anciano, por su propia condición de ser anciano, muchas veces es relegado a actividades que antes no tenía. Y incluso a pesar de poder realizar muchas cosas, la familia limita todo lo que él puede llegar a hacer. Les quitan actividades como el cocinar, como el realizar labores del hogar. Y esto
hace que el paciente pueda llegar a tener pensamientos de minusvalía, que ya no es útil, que ya no, la gente ya no lo quiere, aunque el motivo familiar sea otro. Esto le quita autonomía, lo vuelve dependiente, a la larga le genera disminución en la integridad física y mental, además de sufrimiento. Con el cambio de rol en el anciano, deja de ser quien manda en la casa para volverse otra más de las personas que deben de seguir reglas. Y en ocasiones es tratado como un niño o como un hijo, perdiendo con esto la posibilidad de sentirse útil, gratificado o tomado en cuenta, tal como antes sucedía. El rol que el anciano va a adquirir dentro de su núcleo familiar dependerá del funcionamiento del mismo y de las posibilidades que en éste se tenga de atenderlo. Dependerá en gran medida de la situación económica y social que lo rodee. Es común ver que los pacientes que cursan con pobreza pues tienen un peor pronóstico, dado que los medicamentos que requieren pues llegan a ser caros y muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de tener asistencia social. Es común que la inactividad genere mayor dependencia y mayor propensión a ser frágil o dependiente. Con esto va a llevar a limitaciones funcionales y en el caso de que la familia pueda darle la atención, se lo dará. En caso de que no, será común que el paciente esté de un lado para otro. Con esto va a perder la autonomía y la posibilidad de decidir sobre sí mismo y sobre las cosas que él necesita, y también incluso pierde su identidad y su dignidad. Cuando la dinámica familiar es adecuada, el anciano podrá tener buenas relaciones interpersonales, puede tener protección, cuidado, amor. Cuando no lo es común que sufra violencia, dado que el funcionamiento familiar pues no es el adecuado. Y esto va a dar lugar a mayor deterioro en su ánimo y en sus funciones cognitivas. Cuando la familia realmente está comprometida a apoyar a su familiar anciano, pues va a tener un pronóstico favorable. Cuando no, la fluctuación en su proceso de salud de enfermedad va a ser muy grande y obviamente va a deteriorarlo con mayor facilidad. Cuando la situación sociofamiliar es adecuada, el paciente puede tener los mejores cuidados. Cuando no, pues como ya lo decía antes, puede llegar a sufrir violencia. Si el paciente es bien cuidado, su proceso de salud de enfermedad va a estar regulado, y cuando no, pues va a generarse un proceso patológico mucho más acentuado. La familia, cuando llega a cuidar al paciente anciano, puede tener muchos motivos, y estos motivos pueden ser de ayuda para apoyar de una manera adecuada al paciente, o pueden por otro lado llegar a ser bastante nocivos, generando sobrecarga de cuidador. Situación que se va a presentar cuando los sentimientos de cuidar llegan a ser negativos. Esta sobrecarga de cuidador consiste en un profundo desgaste emocional y físico que experimentan las personas que conviven con un enfermo crónico, principalmente cuidadores de pacientes con Alzheimer o cuidadores de personas que tienen una dependencia física y funcional. Esto se produce por un estrés bastante acentuado y puede dar lugar a padecimientos psiquiátricos como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, entre otras. Esta situación, cuando no es abordada por el médico o por el terapeuta o por la persona que atiende al anciano, si no es vista, puede llegar a generar una situación bastante negativa dentro del cuidado, tanto para el paciente como para su familiar. Y de identificarlo, podremos atender situaciones que ponen en riesgo al paciente y a su cuidador. Existen varios factores a identificar, tanto en el paciente que tiene un proceso demencial como el paciente geriátrico que no lo tiene. Y tenemos que checar todos los problemas que afectan la salud familiar. Cuestiones socioeconómicas, cuestiones de vivencia, la posibilidad que tienen de llegar a tener cuidados médicos, cuidados sanitarios. Hay que ver si consume o no sustancias, la situación
en la que se encuentra, si es divorciado, si tiene separación de pareja, hace cuánto tiempo fue, si está viviendo un duelo reciente o ya de hace muchos años. Hay que ver qué tanta funcionalidad tiene su familia, qué tan bueno es para el anciano o qué tanto le afecta de manera negativa, situaciones familiares de matrimonio, también los hijos, cuántos hijos tiene cerca, cuántos hijos le apoyan, cómo se siente él con estas situaciones, cuál es la relación que tiene él con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, con sus vecinos, qué tanto él tiene la posibilidad de ver un futuro ya sea adecuado o inadecuado, cómo está enfrentando todas las situaciones que se están generando alrededor de él, y en caso de que todavía cuenten con sus padres, cómo es su relación con sus padres. En varias ocasiones me ha tocado ver que personas de 65, 70 años están cuidando a sus padres de 90, 100 años, y eso es una situación estresante bastante, bastante fuerte, tanto para ellos como para sus hijos y para sus nietos y también para sus padres. Cada que atendemos a un paciente debemos tener en cuenta su dolor y sufrimiento y no minimizar la situación por la que está pasando, ya que la falta de empatía o los malos tratos pueden generarle desconfianza y mayor sufrimiento. El atender a un paciente respetando su libertad de pensamiento, su creencia religiosa, su forma de ver la vida, da lugar a que el paciente se sienta en confianza de contarnos cuál es el origen de su sufrimiento y también cuál es el problema por el cual está pasando. En el anciano pues tenemos que cubrir varios aspectos, no solamente el aspecto psicológico, sino también el aspecto biológico y el aspecto social, porque muchas cosas influyen para su bienestar o para la pérdida de su libertad. Dentro de los aspectos sociales que tenemos que identificar se encuentran los cambios de las actividades físicas, jubilación, actitud familiar ante la vejez, cambios económicos, necesidad de atención especial, vulnerabilidad, soledad. Los cambios psicológicos tenemos que identificar cuál es su actitud ante la vejez, si está sufriendo o no algún tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico, económico. Tenemos que checar qué tan vulnerable se siente y qué tan vulnerable se muestra físicamente, su personalidad y la calidad de su inteligencia. En los aspectos biológicos pues tenemos que ver cómo se ha presentado el proceso salud-enfermedad, si es que en este momento está teniendo algún proceso patológico que merme su calidad de vida, cómo está su apetito, cómo está su sueño, si está tomando uno o varios medicamentos, si está tomando algún tipo de sustancias. Hay que ver de qué se está quejando y cómo se está quejando de cada una de las situaciones, porque muchas personas se quejan de muchos dolores y eso hace que vayan constantemente al médico y muchas veces no se les resuelve el problema. La familia por este tipo de situaciones llega a cansarse y genera un problema de agresividad y de violencia para con el paciente, generándole mayor discapacidad y dependencia. Independientemente de nuestra profesión, no debemos dejar de lado estos tres factores, ya que de identificarlos de una manera adecuada vamos a poder darle la mejor atención. Al realizar una evaluación psicogeriátrica integral, pues necesitamos cumplir con muchos aspectos. Y el primero de todos es realizar una adecuada historia clínica y saber cuál es el motivo de consulta, ya sea que lo refiere el paciente o que lo refieren sus familiares. Tenemos que hacer una evaluación completa, tanto física como mental, y esto pues nos va a llevar a realizar una adecuada valoración neuropsiquiátrica, psicológica y neurológica. La exploración psicopatológica pues tenemos que ver muchos aspectos, desde la personalidad, el humor, la memoria, el lenguaje, las praxias, las náuseas, la atención, el comportamiento y todo lo que la funcionalidad que tiene este paciente. Para así también, dependiendo de la sospecha, pues realizar los estudios de laboratorio y gabinete pertinentes para darle un diagnóstico adecuado y sobre todo un tratamiento, el tratamiento pertinente. Debemos conocer algunas condiciones que se presentan en la mayoría de los pacientes geriátricos y obviamente son más presentes a mayor edad. Dentro de estos, el más difícil de tratar es el deterioro cognitivo, porque una vez que comienza
evoluciona. Otras de las situaciones son trastornos del estado de ánimo, trastornos de sueño, inestabilidad, caídas, inmovilidad, fragilidad, incontinencia, los cambios a nivel sensorial, como es disminución de la visión, disminución de la audición, disminución del tacto, del olfato y del gusto. Tenemos que identificar también condiciones de malnutrición, ya que esto también puede generar deterioro cognitivo. Por ejemplo, la disminución de la vitamina B12 y folatos puede dar lugar a una situación de merma en la cognición. Tenemos que identificar la iatrogenia, disfunciones sexuales e inmunodeficiencias. Si estos síndromes los tenemos en cuenta, sabremos que ante qué situación nos estamos presentando. En cuestión de el paciente que cursa con problemas psiquiátricos, pues debemos valorar ansiedad, delirium, demencia, depresión, hipocondriasis, psicosis, trastornos del sueño y cómo se está presentando cada uno de estos, porque no todos se presentan de la misma manera. Los cambios a nivel del pensamiento pueden tener muchas caras, muchas formas que de no ser identificados pueden evolucionar de una manera silente y cuando los vemos pues ya se presenta un cambio bastante acentuado. Para realizar una evaluación neuropsiquiátrica debemos tener en cuenta la clínica y tener mucho contacto con profesionales de psicología que sepan realizar pruebas neuropsicológicas. En el consultorio podemos realizar evaluaciones como el Mini Mental de Folstein, escalas de depresión geriátrica, escalas de ansiedad, escalas de funcionalidad, escalas en las que podamos evaluar la funcionalidad familiar, pero también debemos tomar en cuenta que en ocasiones necesitamos evaluaciones mucho más específicas y mucho más profundas para identificar algunos problemas que puedan mermar la evolución del paciente, como problemas específicos de personalidad o incluso algún deterioro neurocognitivo. O tenemos que evaluar depresión conociendo todos los ítems específicos para un episodio depresivo o para un trastorno depresivo, y para esto podemos utilizar escalas como depresión geriátrica de Yesavage, Hamilton, Beck y Montgomery. Otra de las situaciones que tenemos que evaluar pues es la ansiedad, porque gran cantidad de pacientes ancianos cursan con ansiedad. No siempre tienen todos los ítems del trastorno de ansiedad. En muchas ocasiones cursan con síntomas de ansiedad que les generan gran disfunción. Para evaluarla existen herramientas como la escala breve de ansiedad en el anciano, escala de ansiedad de Hamilton, ansiedad en diferentes dominios y la escala de depresión y ansiedad de Yesavage. Esta también cubre algunos síntomas de esta patología. Tenemos que evaluar la funcionalidad, qué tanto el paciente puede realizar las actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales como hablar por teléfono, realizar la comida, utilizar los cubiertos al comer y evaluar el riesgo de caídas, porque si el paciente está en riesgo de caídas puede llegar a tener fracturas y una vez teniendo una fractura se pueden exacerbar otro tipo de problemas presentes. Hay que evaluar la funcionalidad familiar con algunas escalas, sobre todo evaluar sobrecarga de cuidador, porque el hecho de cursar con sobrecarga de cuidador puede generar un mayor riesgo de deterioro en cada uno de nuestros pacientes y mayor sufrimiento. Bueno, pues hasta aquí terminamos con el cuarto tema. A continuación les voy a dejar unas lecturas que van a realizar y algunas preguntas con respecto a este tema.